Hola compañero, hola compañera, bienvenidos a este taller donde vamos a estar unos cuantos días juntos y que al final del taller nos vamos a ver presencialmente, donde podremos compartir todas aquellas dudas que tengáis. Bueno, voy a empezar presentándome. Soy Rafitur y ¿cómo me definiría? Como una buscadora, como una inconformista. Por eso me encanta investigar. Me encanta no creerme nada y ponerlo en práctica, vivirlo en primera persona. Y eso es el resultado de esta formación. Mira, yo me formé en varias técnicas, en reflexología, en flores, en parapsicología, en biodescodificación, en hipnosis, en autohipnosis, las 5 leyes biológicas, muchas historias, naturópata, osteópata. Todas estudié y de ellas solo saqué alguna información que a mí me servía o que yo creía que me servía. Y estas he ido aplicando. Entonces, lo que yo os voy a explicar o lo que vais a aprender en este taller es la experiencia profesional y la experiencia académica durante 30 años. Yo inicio en el mundo sanitario, pero como casi todos nosotros, cuando pasamos un momento de crisis y vemos que no obtenemos resultados con lo que en ese momento la medicina nos está aportando, buscamos más. Y esa búsqueda me llegó a ser quien soy hoy. Entonces siempre he dado las gracias a los momentos de crisis. Siempre he dado las gracias a todas esas circunstancias que principalmente pensamos que son muy negativas, pero que si luego observamos con el tiempo, son quienes nos hacen ser el día de hoy, o lo que somos hoy. Entonces, en este taller os voy a pedir que no os creáis nada, pero que sí investiguéis. Y que en estas semanas lo vamos a poner en prueba, que observéis vuestros pies, que observéis a vosotros mismos. Y con la información que os voy a dar en este taller, vamos a ver cada uno de nosotros qué no se puede estar diciendo. Este taller se llama Reflexología Podal Evolutiva y vamos a introducirnos en el mundo de la reflexología, pero no solo en la parte física ni en la parte emocional, sino un poquito más allá. Vamos a dar un paso a la conciencia. Y vamos a empezar explicando la diferencia que hay entre los 3 tipos de reflexología que en la actualidad hay. Voy a empezar compartiendo con vosotros. Que hay 3 tipos de reflexología. Lo que es la reflexología clásica. ¿Qué significa? Mirad, la reflexología clásica es la que trabaja la parte física, la que viene de Fitzgerald, la que viene de McGuard, la que viene de muchos reflexólogos, donde trabajaban ese órgano cuando ese órgano no estaba funcionando como toca. Cuando había algún tipo de patología, como puede ser mal funcionamiento del aparato digestivo, podíamos tener una hernia de esófago, una hernia discal, dolores de cabeza, las migrañas, todo eso es esa parte física. Luego nació la reflexología moderna, donde se dice que trabaja más holísticamente. Yo siempre pienso como es imposible no trabajar holísticamente. Cualquier terapia que hagamos lo estamos trabajando con la personalidad. Lo que sí que es verdad que hemos empezado a cortarlos, ¿no? Por eso está el psicólogo, el estomatólogo, el neurólogo, el traumatólogo, como separamos, como si no fuéramos una integración. Entonces, la reflexología moderna ya empieza a integrar todo eso, le llama reflexología holística, porque además también hace una asociación con la emoción y el órgano.
Y lo que vais a aprender vosotros en este taller es la reflexología evolutiva. ¿Y qué es la reflexología evolutiva? Es la suma de la reflexología clásica, de la reflexología moderna, pero vamos a darle un pasito más, ese pasito más a la conciencia. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar el temperamento. Fijaros, tenemos un órgano que lo vamos a trabajar, un órgano físico, tenemos una emoción que está ligada a ese órgano, pero ¿crees que podemos trabajar a todo el mundo igual? Yo puedo tener una úlcera de estómago. Y esa úlcera de estómago que voy a trabajar, mi parte física, viene producida por una emoción. Perfecto. Pero podemos vivirla, esa úlcera de estómago, por una emoción determinada, todos igual, pero no estar expresándola de la misma manera ni viviéndola de la misma manera. Bueno, pues eso es lo que vais a aprender con la reflexología evolutiva. Vais a aprender esa parte física, esa parte emocional y cómo la vamos a trabajar dependiendo de su temperamento. Y no solo de su temperamento nativo, sino su temperamento de ahora. Porque yo puedo haber nacido con un temperamento colérico, pero en la actualidad no estar viviendo desde ahí. ¿Por qué? Porque influye mucho mi educación, influye mucho las circunstancias que estén. Entonces, la reflexología evolutiva siempre se va a trabajar el momento presente. No es una reflexología adivinatoria, aunque hagamos una lectura de las señales del pie. Es una reflexología que te permite identificar y ser consciente el momento que estás viviendo. Y vamos a empezar con nosotros mismos, ¿eh? Vamos a mandaros tarea en este primer taller. Pero yo quiero que entendáis antes de dónde nace esta reflexología y cómo nace. Mirad, yo durante más, como os he dicho, 30 años, un poquito más, pasando consulta y formando, llevo unos 30 años. Entonces yo formaba en sigo formando, pero en aquel momento era como muy diferenciadas en flores de Bach y en la reflexología. Cuando estudié la reflexología, cuando estudié las flores de Bach evolutivas, para mí fue abrir un espacio totalmente diferente emocionalmente a lo que estaba trabajando hasta ahora. Porque ahí ya entendí por qué el órgano, que además va relacionado con una emoción, no todo el mundo lo estaba viviendo de la misma manera. Y pude observar que según el momento que la persona estaba viviendo, en el pie se manifestaba. Y se manifestaba con callos, con grietas, se estaba manifestando con la forma del pie, el cómo estaban los dedos, en dónde salían esos callos. Entonces hice una relación e integré estas principalmente dos técnicas, la reflexología con las flores de Bach. Por ello, durante esta formación, aparte de trabajar las emociones, los callos, también os voy a dar una pincelada de las flores que están relacionadas en esa zona del pie. Os voy a intentar definir qué es la reflexología evolutiva, un paso a la conciencia, porque para mí es el arte que va a otorgar a la persona, al reflexólogo, la capacidad de interpretar y no de adivinar, que es diferente, las huellas del pie, donde analizamos el significado de las distintas señales, de los callos, de las grietas, de los lunares, de su forma. Todo eso nos va a indicar en qué momento está la persona. Y nosotros, a través de una técnica específica que vamos a hacer en el pie, vamos a ayudarle a la persona que tome conciencia de la limitación y que lo puedan modificar. Mirad, hasta ahora se ha dicho que la reflexología podemos hacer un diagnóstico y podemos ser nosotros los que vamos a hacer una terapia
donde la persona se va a curar. Uf, más lejos de la realidad. Recordad que nosotros no podemos curar a nadie que esa persona no quiera ser curada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y esto con la reflexología evolutiva sí que es muy fácil de realizarlos, es ayudarle a esa persona que tome conciencia, que sea consciente del momento que está viviendo. Nosotros, yo siempre digo que lo que hacemos es darle al interruptor, a una tecla, al interruptor para que se encienda la luz. Pero recordad que para que esa luz se encienda, el interruptor tiene que funcionar. El cable que llega hasta la bombilla tiene que estar en buenas condiciones para que ¡plaf!, se encienda la luz. Bien, entonces nosotros vamos a preparar a la persona, porque para la reflexología evolutiva lo muy importante o una de las zonas más importantes es nuestro sistema nervioso central, que es el cable que llega hasta nuestra computadora, hasta la luz. Y vamos a ayudar a la persona a que ese cable esté en mejores condiciones para que él tome conciencia y solo él pueda hacer esa transformación. Como he dicho antes, no es una reflexología diferente, ni muchísimo menos, ya que vamos a trabajar lo que es la reflexología clásica o tradicional, vamos a trabajar la reflexología moderna y además vamos a trabajar la temperamental, que es lo que antes os estaba comentando, es decir, a identificar cómo vive la persona ese dolor y ayudarla a que lo viva desde un lugar totalmente diferente. Primera tarea que vamos a hacer en este primer taller y es observarnos nuestros pies, porque no olvidéis que es súper importante que primero empecemos con nosotros y que empecemos a ver qué huellas o qué los caños, las grietas que nos quiere estar diciendo. Así que nos vais a mirar vuestros pies, si os apetece hacemos unas fotos o de pedir a algún compañero que os haga unas fotos en vuestros pies y vamos a empezar a trabajar con vosotros. Recordad que nos vamos a ver físicamente al final de este taller, entonces el último taller nos vamos a ver y si tenéis algunas dudas de vuestros pies va a ser el momento de compartir y de que preguntéis. Otra de las cosas que os voy a pedir que hagáis es que hagáis una reflexión y apuntáis qué creéis que significan esas huellas, ¿no? ¿Qué creéis si estáis, si siempre tenéis los pies igual, las señales? Quiero decir, tengo un callo porque llevo un calzado determinado, es así porque coloco los pies en una forma determinada, porque he subido a la montaña y llevaba unas botas inadecuadas, porque he hecho ejercicio y no llevaba los zapatos que toca, o porque es primavera, porque es invierno, porque etc. Quiero que durante en este taller, hasta el próximo que nos veamos, que yo ya voy a introducirme más en ese significado, hagáis vosotros lo que creéis vosotros. Y entonces, en ese momento, lo apuntáis. Y luego, con lo que vaya explicando más, podréis ir haciendo una interpretación vosotros mismos de vuestro significado en los pies y si no, como nos vamos a ver, yo os lo voy a aclarar. En este taller vamos a introducirnos también, como os he dicho, en el mundo de los temperamentos. Es decir, yo divido el pie en 4 grandes áreas. En el área sanguínea, de elemento aire, donde vamos a ver los órganos. En los siguientes talleres os explico qué órganos están. Donde vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Vamos a hablar del pensamiento. ¿Puedo parar mi pensamiento? ¿Puedo parar la mente? Pararla no, pero modificarla sí, ya hablaremos. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la educación, de lo que me han dicho que está bien y de lo que me han dicho que está mal. Y con la herida. ¿Qué herida? La herida de Lili. En el temperamento colérico, que es la segunda zona, que es la zona de la almohadilla, vamos a ver los órganos también que corresponden a él. Vamos aquí
a hacer una interpretación de cómo la parte educacional de la responsabilidad que hago con mi intuición. Y aquí vamos a trabajar la herida de la bruja. ¿Cuántas brujas hay? Y cuando hablo de brujas y brujos, no solo mujeres. ¿Cuántos brujos y brujas hay? En la tercera zona vamos a hablar del temperamento flemático, que corresponde en el puente del pie, donde también hay unos órganos, que vamos a hablar de esos órganos. Vamos a saber qué órganos corresponden. Sabremos qué emoción corresponden a ellas y cómo lo vamos a, y cómo en las señales nos está diciendo en qué momento estamos de esa relación que yo hago con los afectos, cómo me afectan los afectos. Y aquí vamos a trabajar el complejo de Cassandra. En la zona del talón del pie también tiene órganos que corresponden con ellos. Y vamos a trabajar esa parte más física, nuestra culpabilidad, nuestro miedo a dejar de soltar las cosas, y vamos a trabajar un síndrome que personalmente lo he vivido mucho, que es el síndrome del impostor, y que tiene que ver con el temperamento melancólico, tierra. Así que ya tenéis trabajito para estos días o hasta vernos en la siguiente clase. Hasta pronto. Chao.